Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Usted señalaba que la victoria de la primaria, yo no estoy muy de acuerdo con eso de a poner en duda los números, porque ese no es el caso más importante. La victoria de María Corina produce un hecho político. Claro. No solo las colas o la mucha gente, las caras, la emoción que yo vi ahí, me hace pensar que ya ha conectado con un sentimiento que primero era de un sector clase media de la sociedad, los radicales, pero que después se convierte en una referencia para un país que tiene una situación económica muy difícil, que se va el agua, el gas, cada vez que se va la electricidad o hay una cola de gasolina, el venezolano piensa, voy a seguir en esto toda la vida. Bueno, eso es lo que capta María Corina. Y ahora, y produce un efecto de que, como ella dijo, yo le voy a ganar al G4, voy a sustituir la dirección, ella ahora es la dirección política de la oposición, de esa oposición que votó en la primaria, que a mi juicio hoy es mayoría frente a la otra oposición que todavía no termina por definir ni candidatos ni sus roles. El gobierno de Maduro convoca un acto de paz en Miraflores, no invita a los de México que firmaron el acuerdo, sino va de Carri, Timoteo, Fede Cámara, unas organizaciones todas muy prestigiosas, pero en las redes hay un ataque a esa oposición señalando que le está haciendo juego al gobierno. Y yo creo que ahí hay unos problemas de fondo que el gobierno tiene que pensar, porque yo lo que estoy viendo es que el gobierno le está diciendo por todos lados a María Corina, no vas, no te vistas que no vas. Tú estás inhabilitado y no vas. Y hagas lo que hagas, no vas a ir. Eso es lo que está. Eso del TCJ es eso. Y toda la situación acá sale eso. No solo desconozco la primaria porque te desconozco a ti, tú no vas. Y María Corina le responde a eso y yo no hablo más del tema de las inhabilitaciones porque a mí el pueblo me habilitó. Ya ahí hay un conflicto. Bueno, mira, hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de la inhabilitación es un tema aparte. Y bueno, y lo que está ocurriendo actualmente, esta decisión del Tribunal Supremo también. Vamos a hablar del evento que se realizó. Que debió realizarse es otra cosa, pero se realizó, se hizo, todos vimos cómo se preparó, todos los que se inscribieron, inicialmente 14 candidatos, las discusiones que hubo, se realizó, y el resultado fue una enorme y contundente participación popular. Y eso es lo que hay que reivindicar, porque una de las debilidades de la oposición y en consecuencia de los costosos errores que en años pasados se cometieron y que han explicado por qué una oposición que tenía todas las posibilidades de asumir verdaderamente las dimensiones de un mandato popular se redujo. Bueno, todo eso partió cuando se convirtió en un disparate histórico el tema de la abstención o el ausentismo electoral como una estrategia. Y eso separó y sacó del juego a los factores políticos que representaban la oposición en ese tiempo. Bueno, este acto demostró que el venezolano sigue confiando fundamentalmente en el voto como el único instrumento político importante y como el instrumento fundamental de las democracias. Y en el caso de Venezuela más, fíjate que en Venezuela la democracia comienza con la Constitución de 1947 y el detalle fundamental fue cuando se consagró el voto directo a las mujeres, a los analfabetos, a mayores de 18 años. Esa es la gran conquista. Muchos dijeron que en Venezuela no había una democracia, sino una votocracia. Y eso fue lo que significó de ahí en adelante todo el desarrollo nuestro. Bueno, oponerse al voto, y además cuando tenías las posibilidades importantísimas de crecer, fue un error que se ha venido pagando. Este evento y la enorme votación que sacó María Corina, más allá de la cantidad, porque ¿quién tiene que enjuiciar la cantidad? Si ese evento fue organizado por una comisión de primaria, ellos son los que tienen que decir y explicar, mira, votaron tal número de personas. Lo que hubiera hecho, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral si hubiera organizado que estaba obligado a decir cuál fue la magnitud de la votación. Ahora, lo importante es el hecho de la reivindicación del voto como el instrumento democrático más importante. Y en este caso, por supuesto, María Corina viene cumpliendo una tarea muy importante como opositora. De los primeros, a través de sus planteamientos en Suma, que todos recordamos, y además de su conducta posteriormente como diputada, bueno, aspiró también a la presidencia en las primarias del 2012, que fueron un ejemplo muy importante, porque aquellas primarias fueron vigiladas y dirigidas por el Consejo Nacional Electoral.
y había varios candidatos y se polarizaba mucho, ¿no? En aquel momento, por supuesto, recuerdo Leopoldo López estaba inhabilitado y no participó, pero bueno, finalmente, participó Capriles, participó Pablo Pérez, que fue una sorpresa, y María Corina ocupó el tercer lugar, es decir, ya tiene toda una trayectoria política que tiene todo derecho en este momento a reivindicarla y que explica por qué obtuvo esa votación, es decir, porque no es la figura del outsider, un tipo que aparece de repente, es un fenómeno, es Milei, no. María Corina estaba en primera línea en la lucha por sus valores democráticos desde que comenzó este proceso. En consecuencia, su votación no es gratuita, ni tiene por qué sorprender a nadie. Más bien, cuando mucho de ese liderazgo ha pasado a retiro por su propia responsabilidad, como el caso de estos factores que tuvieron con el famoso gobierno interino, bueno, que ya no aparecen en primera plana, pero ¿por qué? ¿Quién lo sacó? Bueno, lo sacó su comportamiento. Es decir, entonces María Corina, si bien ha tenido unas posturas, se pueden considerar muy firmes, frontales frente al gobierno, en esa materia no tiene responsabilidad. Ni puedes atribuirle lo que es posible, que con razón o sin ella, le atribuyes a otros de esos personajes que con ella compartieron el liderazgo compositor en los años a comienzos del siglo. Ahora fíjate, Luis Vicente León, al cual yo le he ido cogiendo respeto a sus posiciones porque no solo las argumenta, sino que las mantiene. Que está ocurriendo ahorita con esto de María Corina una cosa muy singular, muy propia de Venezuela. Y una cantidad de opositores a María Corina que ahora la idolatran, se van y se le arrodillan. ¿Por qué digo esto? Porque Luis Vicente León dice, no hay ninguna posibilidad de que María Corina sea habilitada, porque ella se fue a Panamá, a la OEA, a hablar desde una tribuna que no era la de su país, sin pedir autorización, como dice la ley, pero además llamó a salir del gobierno. Eso, dice Luis Vicente, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en México, o lo hacen en Francia. A mí me cuentan que cuando Delcy Rodríguez llega a la reunión con Macron, la más reciente, le entrega un papel y en perfecto francés le dice, mire, esta señora fue allá y pidió la intervención de nuestro país, después habló del teatro, y le hace un recuento. Y Macron dice, ah, caramba. Porque en cualquier parte del mundo, dice Luis Vicente León, eso llevaría a una, no solo inhabilitación, en México creo que le cortarían la cabeza, porque en México la traición a la patria es un delito que se castiga con mucha crueldad. Ahora, esa situación de la inhabilitación, reforzada por Jorge Rodríguez con Diosdado Cabello en su programa, reforzado por la declaración que da el propio Jorge Rodríguez desde Barbados,